tema del que quiero hablar es el espíritu de rechazo. Yo creo que ya podemos hablar de una manera abierta porque ya hemos eh, tenido claro todas estas cosas que se mueven, ¿cierto?, en el mundo espiritual. El espíritu de rechazo. Primero que todo, ¿qué es rechazo?, ¿cierto? Rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar a alguien, de resistirlo, de negarlo, de refutarlo. Al rechazarlo, queda en evidencia, ¿cierto?, que la persona no es aceptada, no es tolerada y que no es amada, es una persona despreciada, ¿cierto? Una de las heridas más profundas, se dicen, que puede sufrir el ser humano es esta, que se causa por el espíritu del rechazo. Quien recibe el rechazo, quien padece el rechazo, se siente rechazado. Se siente rechazado en su interior, se siente rechazado en su alma y se siente rechazado en su ser, perdón. Entonces, ¿cómo entra? ¿Cómo entra este espíritu de rechazo a nuestras vidas, cierto? Esto tenemos que identificarlo y no solo identificarlo, sino también cerrar esas puertas por donde entró este espíritu de rechazo. O sea, es necesario identificar el espíritu de rechazo. Es necesario de tener bien claro dónde fue que en mi vida entró este espíritu de rechazo para una vez ya habiendo identificado la puerta por donde entró este espíritu de rechazo, pues obviamente, ¿cierto?, cerrarla. Entonces, si a medida que vamos avanzando usted se identifica con alguno de los tipos, de las formas o de las maneras en las que opera, en las que fluye, en las que entra a nuestra vida este espíritu de rechazo, yo le animo a que usted tome nota ahí y lo tenga ahí bien clarito. ¿Ves? Esto a mí me pasó, a mí esto me sucedió, sí, yo sentí esto, ¿cierto? Porque de pronto pues pueda que no, no, no aplique para todas los ejemplos que voy a dar, pero con dos o más ejemplos con los que usted se identifique, se puede decir que en su vida o sobre su vida ha obrado o está influyendo, ¿cierto?, un espíritu de rechazo. Y el espíritu de rechazo es algo bien tremendo porque es algo que puede influenciarnos aún en este tiempo presente. El espíritu de rechazo, cuando entra a nuestras vidas, no solo quedó atrás y eso ya pasó, no, sino que toma control sobre nuestro carácter, toma control sobre nuestra personalidad y toma control también sobre muchos de nuestros defectos que tenemos. Muchas veces uno dice, pero esta persona, ¿por qué es así? Esta persona, no, sobre esa persona hay o está influenciando un espíritu, ¿cierto?, de rechazo. Entonces, ¿de qué maneras entra este espíritu de rechazo a nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas? Entra de tres formas, de tres maneras. Primero, en el momento del nacimiento o de la concepción, ¿cierto? Segundo, en el momento del crecimiento y desarrollo. Y en la etapa adulta, ¿cierto? Cuando nacemos, cuando crecemos, cuando nos desarrollamos en la etapa adulta. Esta relación le va a dar a usted una idea de cómo ese espíritu de rechazo pudo haber entrado a su vida y a su corazón. Repito, pueda que esta es algo en general, pero yo sé que esto le va a dar a usted mucha idea para poder identificar si en usted opera un espíritu de rechazo. Entonces, en la concepción y el nacimiento, bueno, cuando su mamá se enteró que estaba embarazada de usted, ¿cierto? En ese momento la mamá se enteró que usted estaba embarazada y la reacción de ella fue de rechazo, ¿cierto? Y todos sabemos que al momento de uno estar embarazado, dicen que semanas, días, y absolutamente el bebé, el bebecito que tenemos en la panza, recibe absolutamente todo, no solo lo suyo, sino también lo que pueda estar sintiendo el papá. Entonces muchas veces la reacción es esa, de rechazo, y el bebé en su interior empieza a sentir ese rechazo. De pronto el rechazo se dio porque no era el plan de nuestros padres, porque no era el momento, porque no era el tiempo, y allí, por medio de eso, empezó a entrar ese espíritu de rechazo, ¿cierto? Quizá cuando se enteraron
pensaron en abortar, ¿cierto? El aborto fue un intento fallido, de pronto fue producto de una relación pasajera, de una noche loca, de una relación de adulterio o de un abuso sexual, ¿cierto? Las condiciones que estaban rodeando a la pareja en ese momento no eran las mejores, de pronto hablando de una situación económica, eran muy jóvenes en ese entonces nuestros padres, sin experiencias, solo era un noviazgo y resulta que la persona, cierto, la mamá pues quedó embarazada. En el momento de la relación estaba difícil, me explico, no estaba en el mejor momento la relación. Más bien estaban pensando como que en finalizar ya la relación y resulta que en ese momento la persona, la mujer quedó embarazada y obviamente no iba a ser la super noticia, tú pensando en finalizar que wow, llegó el bebé, llegó el muchachito. O también cuando alguien sale embarazado, estando en esa relación de noviazgo, y bueno, va a la casa y dice, no, salí embarazada, y muchas veces los mismos padres son los que aconsejan, ¿no? Entonces, aborta. Y es algo que se dice tan fácil y tan ligero, pero que trae tantas consecuencias. Entonces, cuando los padres sugieren eso, el aborto, cuando esos embarazos no llegan en el tiempo establecido por el Señor, ¿cierto? O simplemente todavía no estabas en la pancita, sino que ya naciste y te dieron en adopción, ¿cierto? Te dieron en adopción a alguien, allí pudo haber entrado ese espíritu de rechazo, o te dejaron con abuelito, con abuelita, allí también pudo haber entrado ese espíritu de rechazo, o también tu mamá o tu papá o se fueron lejos, ¿cierto? A otro país, se fueron a formar un nuevo hogar, otra familia, y tú nunca fuiste ese hijo deseado, ese hijo amado de ellos porque no cabías, no eras ni de allá ni de acá, o sea, quedaste en el aire, ni soy el hijo amado del hogar de papá ni del hogar de mamá, y yo pues simplemente quedé en el aire. Eh, o cuando, repito, cuando te dejan con los abuelitos, con algún pariente cercano. Bueno, eso es la etapa del crecimiento, perdón, de la concepción y del nacimiento. En la parte del crecimiento y del desarrollo, bueno, ya tú vas creciendo y tú te vas dando cuenta que tú no eres tan amado, que tú no eres tan querido, antes por el contrario, que eres rechazado. Allí pudo haber entrado ese espíritu de rechazo. Que no eres el hijo preferido, no eres el hijo consentido, ¿cierto? O de pronto que hay alguien en tu hogar, en la casa, que está enfermo y resulta que esa persona tiene toda la atención, ¿cierto? Y tú estás allí, pero no estás allí. Eres la mujer invisible, ¿cierto? O sea, toda la atención es hacia la otra persona y como quien dice, yo no existo. Y eso empieza, ¿cierto? Uno empieza a sentir todas esas cosas. O fuiste motivo de burla, fuiste motivo te ridiculizaron o te rechazaron por el color, por la raza, por la región de donde venías, tu nacionalidad, por tu condición social, o simplemente por tus pocas capacidades. Todas estas situaciones generan, crean, forman en nosotros ese espíritu de rechazo, ¿cierto? Ya en la edad adulta, cuando un ejemplo de este espíritu de rechazo es cuando experimentamos el abandono de un ser al que queremos tanto, ¿cierto? De pronto cuando nos abandona el novio, cuando nos abandona el esposo, que vemos esos casos, espositos que dejan a sus esposas y se van con otra, allí entra el espíritu de rechazo de una manera bastante fuerte. Y todo este tipo, toda esta clase de situaciones empiezan le abren la puerta, como decíamos hace un momento, a que ese espíritu de rechazo entre, influencie, ¿cierto?, nuestras vidas.
Si alguna de todas estas listas, alguna de todas estas situaciones, las cuales he mencionado hasta ahora, tú te identificas con alguna de ellas, lo más probable es que pueda estar operando, ¿cierto?, sobre tu vida un espíritu de rechazo. Bueno, entonces, este espíritu de rechazo también te lleva a un desvalor, o sea, no te valoras, ¿cierto? Tú no tienes, empiezas a formar un carácter o un comportamiento dañino y destructivo, un comportamiento que se ven como defectos, ¿cierto? Pero es porque ese espíritu de rechazo está ahí. Ahora, ¿cómo influye el espíritu de rechazo? Bueno, te puedes volver, ¿cómo influye este espíritu de rechazo? Te puedes volver una persona tímida, ¿cierto? No encajas en ningún lado, no encajas en ningún lado, te sientes inferior, esperas la aprobación permanente de las demás personas. También hay un exceso, algunas se manifiesta de esta manera, otras hay un exceso de complacencia a otras personas, aún violando, ¿cierto?, los parámetros de tu propia vida, aún violando tus propios parámetros. Ejemplo, personas que se meten en deudas con tal de complacer, ¿cierto?, a la otra persona, porque ellos necesitan sentirse aceptados, porque ellos necesitan sentirse amados, porque ellos necesitan sentirse queridos, ¿cierto? Así te rechacen, o sea, así te rechacen, tú haces y tú tratas de dar, ¿cierto? Se te dificulta también a la persona que tiene este espíritu tomar decisiones por ti sola. Siempre tienes que estar esperando la aprobación de las demás personas, ¿cierto? Evitas conflictos, ¿cierto? Cuando tienes esto, evitas conflictos. No, yo soy invisible, yo no digo nada, yo no hago nada, yo no voy a hablar, no voy a reclamar porque estás llena de temor, de inseguridad. O sea, el temor y la inseguridad, el temor paraliza y la inseguridad se convierte en tu más fiel compañera, ¿cierto? Entonces, para no ser problema para nadie, yo más bien me callo, yo no digo nada y por donde me digan, pues por ahí me voy, ¿cierto? O la otra, te puedes volver orgulloso, te puedes armar una coraza pero bien fuerte y a mí nadie me dice nada y yo soy como soy y te cuesta dejar el pasado atrás y sin darte cuenta te vuelves insensible, ¿cierto? Todo esto son características de que un espíritu de rechazo puede estar influenciadito por allí. El temor, como decía hace un momento, temor a todo, temor a que te rechacen, temor a que te juzguen, temor a que te quiten algo que es tuyo, siempre está allí ese temor permanente. Y ese temor lo que hace es que te cohíbe, que te paraliza, que no te deja avanzar, que en vez de que avances, antes por el contrario, retrocede, ¿cierto? Y ese sentimiento también de autorrechazarnos, no ves nada bueno en ti, antes por el contrario, te das duro, ¿cierto? No aceptamos de estar viendo siempre los defectos, no nos aceptamos, siempre estamos viendo los defectos dentro de nosotros, lo malo, nunca permitimos ver lo talentoso, lo talentosa, lo valiosa que somos, ¿cierto? Sino que siempre nos estamos colocando inferior, inferior, inferior. Bueno, si alguno de estos indicios que he mencionado los identificas, es porque pueda que esté influenciada por un espíritu de rechazo. Pero, ¿qué pasa? Que este espíritu de rechazo hay que confrontarlo, ¿cierto? Hay que procesarlo y hay que sanar esas heridas del pasado, ¿cierto? El espíritu de rechazo no lo podemos dejar así. O sea que tú tienes que hacer un alto. Si con alguna de las cosas que yo he mencionado hasta ahora tú te identificas, bueno, tú tienes que hacer un alto, tú tienes que parar y tú tienes que decir hasta aquí, basta ya, ya no más. Tengo que cortar con esto, por lo que siempre les he dicho. Dios nos ha llamado a libertad, Dios nos ha llamado a vivir una vida, ¿cierto?, en cautiverio. Entonces, hay que confrontar, procesar y
sanar, ¿cierto? Para quitarle todo argumento y toda legalidad a ese espíritu de rechazo. Yo creo que todas hemos escuchado en algún momento que cuando algo se daña, ¿cierto? Cuando algo se ha dañado dentro de nosotros, es necesario regresar al origen de las cosas para ser devueltos al estado original. O sea, se hace preciso una restauración, ¿cierto? Tenemos que ser restauradas en esta área de nuestra vida. A ver, ¿cuál es ese estado original en este caso? El estado original y lo que Dios quiere para nosotras es que seamos amadas, ¿cierto? Y que seamos aceptadas y que no nos estemos sintiendo así de una forma inferior, de una forma menospreciada, de una forma rechazada. No es ese el estado original y no es eso lo que Dios diseñó para nosotras. Entonces es muy importante que ya lo identificamos o que ya sabemos si en nosotras opera este clase de espíritu, pero que como les decía hace un momento, hay que confrontarlo, hay que procesarlo y hay que sanar esas heridas. Para eso yo las invito a que leamos en el libro de Isaías, capítulo 61. Dice, el espíritu de Jehová, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, mire que el Señor en esta palabra nos habla, ¿cierto? Esta palabra nos trae a nosotros solución, esta palabra nos trae a nosotros esperanza, esta palabra nos trae a nosotros vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a eso fue que Él vino, a vendar a los heridos, a vendar a los quebrantados, y que Él pagó en su cruz un precio muy alto por ti y por mí, para nosotras hoy por hoy estar viviendo una vida en cautiverio. Entonces yo las invito a que en esta mañana llevemos todos esos sentimientos a la cruz de Cristo, ¿cierto? A su obra redentora. Si usted en algún momento se ha sentido así, usted dígale, Señor, Señor, en esta mañana yo dejo, Padre, delante de ti, yo dejo mi rechazo, yo dejo mi menosprecio, Señor, yo dejo ese ser desechado, ese abandono, Señor, lo crucifico en esta mañana aquí en tu cruz y desato esos beneficios de tu cruz sobre mi vida, Señor, que son libertad, que son paz, que son gozo, que son sanidad, Señor. Me determino a perdonar a aquellos, Dios, que consciente o inconscientemente, Dios, me han rechazado, Señor, y recibo de parte tuya, Señor, esa restauración, ¿cierto? Esa llenura de su presencia. Una persona que ha sido rechazada, eso se lo puede pasar a los hijos. Se transfiere, eso se transfiere. De hecho, ahí ustedes no han notado de pronto niños que uno ve los niños y esos niños le inspiran a uno como que, ay, esa ternura, esas ganas de cogerlo, de tocarlo, de mimarlo, y hay otros que como que, uy, no, qué muchachito allí hay un espíritu de rechazo manifestado, ¿cierto? Porque hay niños que son muy bienvenidos, hay niños que son muy esperados, mientras hay otros que pasa todo esto que estamos hablando y eso se proyecta,
¿cierto? El mundo físico se proyecta son lindos, son hermosos, son monos, pero hay algo en los niños que no. Entonces pueda que sea eso, un espíritu de rechazo que viene de atrás, de los padres, obrando sobre estas generaciones actuales y no es la idea porque estamos creyendo que nuestra generación es una generación diferente, sellada con el Espíritu Santo de Dios y que nada de eso les tiene por qué alcanzar. Amén. Bueno, Señor, en esta hora, Padre, vamos delante del trono de tu gracia, agradecidas contigo, Dios, por este momento y por este día, Señor, de libertad. Señor, yo sé que todas estas cosas, Dios, que hemos compartido en este rato, están trayendo, Dios, libertad a la vida de estas preciosas mujeres que me están escuchando, Señor. Y si de pronto ellas no, personas, bendito Dios, a las que ellas también, bendito Rey Celestial, puedan compartirle. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que tú toques cada corazón en esta mañana y que una unción, Señor, liberadora, Señor, las toque, Señor, que tu manto, Señor, protector, las abrace, que ellas se recuerden, Dios, que son de gran estima, Señor, para ti, que son tesoro especial, bendito Dios, para ti, que son importantes para ti, Señor, que valen y que valen mucho, Dios, que valen la sangre del Cordero, Padre, en el nombre de Jesús, y que todos estos sentimientos, Dios, que sabemos no vienen de ti, Señor, los clavamos en tu cruz, Señor, en esta mañana, y allí los dejamos, Dios, porque no queremos seguir, bendito Dios, con nada de lo que de estas cosas, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, en libertad. Queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, pero para eso tenemos que estar libres, Dios, en cada área, Señor, de nuestras vidas, Señor. Que hoy sea un día, Señor, donde este espíritu de rechazo, Dios, abandone la vida de todas y cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor, y que cada una de ellas allí en su intimidad, Señor, puedan hablar contigo este tema y seas tú dándole las estrategias, las formas y las maneras, bendito Dios, para ellas confrontar este espíritu, para ellas, bendito Dios, procesar y sanar, Dios, todas estas heridas, Dios, del pasado, porque tú eres, bendito Dios, nuestro sanador por excelencia. Si hay algo que a ti te gusta, Dios, es sanar nuestras heridas, Padre. Gracias, Dios, porque eres un Padre muy, muy, muy bueno, Señor, y yo declaro, Dios, en el nombre de Jesús, que tú les tocas, Dios, en esta mañana y las declaro libres, Dios, a cada una de ellas de todo espíritu de rechazo en el nombre de Jesús. Amén.